La base de los Marines en Khe Sanh, antigua, aislada, desolada, divorciada de la realidad. Bueno, era como el infierno. Quiero decir, sentías que estabas tan lejos en el equilibrio del país que no había salida. Asediados por los vietnamitas del norte durante 77 días, bombas y cohetes caían sobre los hombres abajo. Eran cohetes porque podías oírlos gritar, chicos, sí. Sí, De pronto, no había dónde ocultarse. Ningún lugar era seguro. la muerte se medía en pulgadas y momentos. Pero en los búnkeres y trincheras, resistencia y heroísmo. No recuerdo grandes pensamientos. Luchábamos por el estilo de vida americano, el pastel de manzana, la maternidad y sobre todo por el compañero al lado. Soy Jack Smith y estas son historias de la guerra de Vietnam contadas por las personas que mejor la conocen, aquellos que la lucharon. Yo fui uno de ellos. Un viejo axioma militar dice que solo luches batallas en geografía favorable. Ambos lados siempre quieren enfrentarse al enemigo en campos de batalla de su propia elección. El asedio de Khe Sanh en 1968 muestra que eso no siempre ocurre. Las tropas estadounidenses quedaron atrapadas en una base sin salida al mar durante 77 días. Es la dramática historia de una rutina diaria interrumpida por el terror bajo fuego constante, coraje inusual y heroísmo no expresado. La base de combate de cañón estaba a 14 millas debajo de la zona desmilitarizada que divide el norte y el sur de Vietnam y a 6 millas al este de la frontera con Laos, sobre una roca volcánica cubierta de tierra roja. El campamento estaba cerca de la Ruta 9, un camino de un solo carril lleno de baches que se extiende de este a oeste hacia Laos. Las altas colinas y montañas que rodeaban la base se convertirían en un excelente refugio para las tropas norvietnamitas que bajaban por la ruta Ho Chi Minh a través de Laos hacia el sur de Vietnam. A mediados de los 60, los equipos de asesoría de la Marina usaron la base casi vacía para prepararse para el reconocimiento en las montañas, donde a veces contactaron al enemigo. A inicios de 1967, la presencia de América en Vietnam superaba los 400.000 soldados. Los combates se intensificaron y los jóvenes estadounidenses morían a más de 100 por semana. Khe Sanh estuvo tranquilo hasta abril de 1967. En las colinas que rodeaban la base, los Marines se encontraron con una fuerza dura de tropas vietnamitas y los derrotaron después de 12 días de intensos combates. Las pérdidas de Estados Unidos fueron graves. 160 murieron y 746 resultaron heridos. Esas batallas convencieron al general William Westmoreland de que miles de norvietnamitas se infiltraban en Vietnam del Sur desde Laos. Decidió detenerlos de inmediato. El general Westmoreland eligió Khe Sanh como ancla occidental para una línea a través de las provincias del norte, buscando impedir el paso de tropas y suministros norvietnamitas a Vietnam del Sur, sobre todo desde Laos. Ordenó a los Marines reforzar la base y fortalecer las defensas en las colinas cercanas. Es mayo de 1967. Llegan nuevos marines todos los días. El teniente John Kahini y su pelotón llegan a Khe Sanh y observan las secuelas de los combates de abril. Fue una experiencia muy inquietante y aterradora. Por este largo camino de tierra hacia las montañas iban los heridos de las luchas en la colina. Había entre 500 y 600 marines formados, todos vendados, cubiertos de sangre y barro. Y tuve que sacar a mi pelotón del avión y marcharlos por este largo camino hasta un punto de reunión. Y apenas si alguien decía una palabra, fue realmente aterrador.
Los marines patrullando la selva hallan restos de tropas norvietnamitas, pero la belleza de las colinas no oculta lo que yace bajo sus pies. Era un lugar hermoso, absolutamente hermoso a la distancia. Pero todas las colinas, cuando íbamos de patrulla de día a día, simplemente continuábamos encontrando más y más cuerpos muertos del Ejército Popular de Vietnam, y por supuesto el hedor era infernal. Como parte de sus deberes, incluso el capellán naval Ray Stube aprende lo que es salir de patrulla fuera de la base. Solo el simple hecho de salir de patrulla significa subir y bajar colinas muy empinadas. Ser cortado por la hierba de elefante y formar ampollas que nunca realmente sanan, huesos rotos, tropezar con cosas, agotarse completamente la humedad, y el calor y los valles siendo tan intensos. Los norvietnamitas parecen estar preparándose para una gran batalla. Aunque están en movimiento, no está claro exactamente qué están haciendo nosotros. Podíamos verlos durante el verano sentados en Laos construyendo sus fortificaciones, conduciendo sus camiones y demás, pero rara vez cruzaban la frontera. Las patrullas de reconocimiento de los marines siguen buscando al enemigo. Cada hombre lleva hasta 80 libras, incluyendo armas, municiones y agua. El hombre de la radio, Kevin McCauley, carga más de 100 libras en su espalda. En la maleza estabas totalmente expuesto a los elementos. No llevábamos ponchos, porque cuando la lluvia golpeaba, los ponchos hacían demasiado ruido. Simplemente nos quedábamos ahí. Si llovía, nos mojábamos o hacía calor. Nos asábamos, hacía frío, temblábamos. Las tierras altas de Vietnam esconden sorpresas en cada rincón. Durante una patrulla esperábamos a los helicópteros cuando un tigre de Bengala de 2,5 metros apareció frente a nosotros, a apenas 1 o 2 metros. Un chico le tomó una foto y yo tenía un rifle listo por si saltaba hacia nosotros apuntando al cielo. Estaba muy nervioso por eso. Las patrullas siguen. El enemigo sigue esquivo. Luego, después del caluroso verano, la temporada de monzones llega con fuerza. Nunca hizo más frío que en Quezón, porque la piel se arruga y se agrieta, y es como estar sumergido en agua todo el tiempo. En noviembre de 1967, aún convencido de que Quezón será un campo de batalla importante, el general Westmoreland refuerza la base. Ordena a las cuentas marinas de la Marina reconstruir las pistas de aterrizaje, y los aviones de transporte C-130 pueden traer suministros. ¿Llegan miles más de marines? Finalmente, Fox cierra la base a los aviones de carga. Luego, al final de 1967, los suministros ya no pueden entrar por la Ruta 9, ahora arrasada por las fuertes lluvias. Las fortificaciones de la base se desmoronan por el mal tiempo. Así que en ese momento se trataba de búnkeres derrumbados, la miseria, de nunca estar seco, de que el correo no llegara. Estábamos aislados y no sabíamos qué pasaba. Fue un tiempo de incertidumbre. Fue un tiempo miserable. Las colinas alrededor de la base ahora están defendidas por marines fortificados. Son la primera defensa para prevenir un ataque comunista en Quezón. 881 Sur está a más de 6 millas de Quezón y su cima es un poco más grande que un campo de fútbol. Allí, salvo el contacto esporádico con el enemigo, la vida es tranquila para los 400 marines de la Compañía India, Tercer Batallón, 26º Marines. Hombres armados hasta los dientes listos para el ataque, el capitán Bill Dabney es su oficial al mando. Teníamos morteros de 81 milímetros entre las cosas pesadas. Rifles antitanque de 106 milímetros, rifles sin retroceso y obuses de 305 milímetros. Fue relativamente fácil. Prácticamente no había actividad enemiga y las tropas llamaban al campo de golf Jolly Green Giants. Es material impresionante. Bajo la densa selva montañosa, los vietnamitas del norte se atrincheran cerca de Quezón. Los marines patrullan en busca del enemigo. El cabo Ernie Husted y su pelotón hallan pruebas claras de su presencia en todas partes. Noté que se movían como si lo estuvieran
preparando posiciones, complejos de búnkers que podrían albergar a unas 100 personas. Los sistemas de carreteras empezaban a aparecer. La inteligencia de Estados Unidos detecta 2 divisiones de élite norvietnamitas infiltradas cerca de Quezón. Que los 20.000 enemigos estimados se acercan más cada día se hace evidente. El 20 de enero para Dabney y sus hombres entran en una fuerte pelea con un batallón del norte de Vietnam atrincherado en un barranco debajo de la colina 881 Sur. Y al menos los Marines superados en número y en armamento. Te agobian las bajas después de un tiempo y tienes que sacarlas. Como la misión era mantener la colina sur, 881 sur, regresamos a la colina. En la colina 881 Sur, los soldados de Dabney son atacados repetidamente por la artillería norvietnamita, disparada desde Laos a 6 millas de distancia. Había sido un día duro. Habíamos perdido a un montón de gente. Habíamos perdido un helicóptero. Estábamos escasos de comida, escasos de agua, y todo ese tipo de cosas. No están totalmente aislados en la colina 881 Sur. Los hombres, cuando pueden, escuchan las noticias nocturnas en la radio de las Fuerzas Armadas, y lo que oyen resulta casi surrealista. Y al final de ello, anunciaron algunas noticias locales, el tema principal de las cuales fue la cancelación de un torneo de tenis en Saigón. Y nos miramos y dijimos, pero, ¿sabes? No estamos en el mismo mundo. Ni los hombres en la base están en el mismo mundo, donde la atmósfera se vuelve más tensa. El sargento Glenn Prentice, observador y operador de radio, nota el nuevo ánimo. Sabíamos que algo ocurría, tuvimos varios ataques aéreos y de artillería cerca de la base. Así que, llevando nuestros cascos y chaquetas negras todo el tiempo y estando en alerta al máximo tiempo disponible cada día. Corpsman David Steinberg recuerda sus órdenes del 20 de enero de 1968. Nos dijeron que quemáramos todas nuestras cartas y así comenzamos a sentir que esto iba a ser algo serio. Nos fuimos a la cama, quemamos nuestras cartas y esto sonaba como si una verdadera guerra pudiera estar llegando. La verdadera guerra finalmente llega a Quezón. Estaba caminando hacia el comedor temprano en la mañana del 21 de enero y noté algunas rayas de luz entrando. No sabía qué eran hasta que empezaron a empacar en el camino, que golpeó el camino, que golpeó el misil. Varias rondas destruyen el depósito de municiones. Puedo recordar corriendo desde el depósito de municiones y siendo derribado por las explosiones de la conmoción y... No podíamos distinguir qué era entrante o nuestras propias cosas volando. Había un gas lacrimógeno CF desprendiéndose, grandes cantidades de proyectiles de artillería, explosivos plásticos y así que estábamos siendo golpeados por nuestra propia munición, cocinándose y produciendo metralla, además de todo lo que nos disparaban. Así que esa primera mañana estábamos en las trincheras y el suelo se movía y era simplemente increíble. El cielo comenzó a oscurecerse debido a todo, quemándose. Los sargentos mayores pidieron que revisaran al joven marine afuera tras la llegada de una ronda. Estaba cerca, me levanté, puse la mano en la puerta y el depósito de municiones explotó. La explosión derribó la puerta y me lanzó contra la pared. Aunque algunos de sus hombres sufren heridas, la puerta protege al teniente Cahaney de lesiones graves. El cabo de marina Craig Lofton está en su búnker cuando comienzan a caer los proyectiles. Aunque estábamos en búnkeres, la conmoción recorría tu cuerpo y casi te dejaba sin aire. Era una explosión de esa magnitud. Lofton, jefe de tripulación de helicóptero en Quezón, debe llegar a su aeronave y ponerla en el aire para ser útil, mientras su equipo actúa rápido durante la breve calma en el espectáculo de todo el día. Su tripulación se reunió e hizo una carrera loca completamente a través de la base de combate que era probablemente 3 campos de fútbol de ancho, corriendo de agujero en agujero, tratando de esquivar lo que viene.
Encuentran un helicóptero ya destruido por el bombardeo, pero logran levantar otros 3 del suelo. Los helicópteros vuelan sobre las colinas igualmente asediadas fuera de Quezon, y a menudo ven los resultados del fuerte contraataque de los marines contra su mortal enemigo. Recuerdo ver cuerpos en los alambres, un gran número de Ejército Popular de Vietnam muertos, también marines muertos. Los impactos del Ejército Popular de Vietnam, la artillería y los cohetes fue tan grande en esa ubicación que la cima de la colina estaba completamente oscurecida por el polvo y los escombros en el aire. Rastros yendo a todas partes. Damos vueltas durante lo que pareció una eternidad hasta que finalmente se calmó y fuimos a buscarlos y recogimos todos los 3 helicópteros. Entraron uno tras otro, recogieron a los heridos, cualquier muerto que pudieran echar y salieron de allí. Pero solo es el comienzo para Lofton y el escuadrón de helicópteros. Regresaron una y otra vez sacando a los muertos y heridos, trayendo los suministros necesarios. Y fuimos de lo que considerábamos hogar, y realmente el hogar es donde quiera que estés, a todo cambiando, y fue un shock leve y un poco de aprensión, como que sigue, sabes qué va a pasar. En un solo día, el impacto del fuerte bombardeo destruye la mayoría de los edificios y tiendas. Nada sobre la superficie está seguro. En el primer día de bombardeo mueren 18 marines, 40 sufren heridas. Para los marines en Quezon, la guerra es de repente diferente. Al salir de patrulla se encuentran bajo asedio y se convierte en una profunda prueba de resistencia física y espiritual para ellos y su enemigo, los norvietnamitas escondidos en las montañas circundantes. A fines de enero de 1968, los primeros bombardeos de Quezon son furiosos y mortales. Empieza el bombardeo y los marines responden. Mientras devuelven el fuego, aún no saben que este es el comienzo de un largo asedio que cambiará sus vidas para siempre. Muy intenso, tuvimos muchas rondas entrantes, algunos días a las 300 rondas impactando en el área, 200 rondas, 1000 rondas golpeando diferentes áreas de la base. Para sobrevivir, se ordena a los hombres que caven trincheras y búnkeres subterráneos en la antigua tierra volcánica roja. Cada marine aún tiene un trabajo que hacer. Tom Campbell, de 18 años, repara las líneas de radio destrozadas durante el bombardeo. Tierra roja, la cara de todos era roja. No creo que tuviera una ducha o alguna forma de lavarme. Todos eran rojos, sus ropas eran rojas, de los camiones eran cualquier cosa que sepas. El polvo mismo era rojo. No podía quitarme los guantes de cuero debido a todas las ampollas y la sangre, así que simplemente vertías agua en tus guantes para poder quitártelos. Luego ponías un poco de gasa en ellos y luego te volvías a poner los guantes y seguías cavando, porque cualquier cosa sobre el suelo iba a ser malo. Estos búnkeres son sus hogares. Algunos no superan los 6 pies de ancho y 30 de largo, apenas lo bastante altos para que un hombre esté de pie. El médico Mike Hill los recuerda bien. Los búnkeres en Quezon estaban sucios. Teníamos tantos problemas con ratas que sin importar el tipo de búnker siempre entraban. Y claro, no había electricidad. Si tenía suerte, había velas para encender por la noche y así, ya sabes, era un lugar bastante lúgubre. Podrías tener 18, 19, 20 chicos dentro de ese espacio. Estarías acostado al lado debajo de los chicos de tu pelotón o de tu escuadrón o cuántas personas pudieras meter en el búnker. Y ahí es donde existíamos. Realmente no era una situación agradable, pero era la única situación que teníamos. La única situación, sí, y llena de ansiedad y miedo. Acostumbrándose a los bombardeos, la desolación y la muerte, pronto se convierten en un modo de vida. Donde quiera que ibas, solo escuchabas ese ruido de fondo, un bup, 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 y de pronto la artillería. Nos volvimos tan expertos que casi sabíamos a dónde iba y nos movíamos al lado opuesto.
Un proyectil de artillería nos golpeó y al explotar nos gritábamos si estábamos bien. Nadie podía responder porque teníamos sangre en la nariz y oídos. No podíamos concentrarnos ni escucharnos, solo nos sacudíamos preguntando si estábamos bien. El 24 de enero, pocos días tras el inicio del asedio, otro búnker sufre un impacto directo. 4 hombres mueren, 18 resultan heridos. Destrozamos el búnker. Al quitar la parte superior, vi a un tipo que la explosión levantó y empujó contra el techo del búnker, que era una alfombra de pista de aterrizaje. Y nunca vi a una persona sangrar tanto como lo hizo este pobre hombre. Sobrevivió, aunque gravemente herido, y los 4 chicos que murieron estaban horriblemente matados. El número de heridos aumenta diariamente, que son... El médico Dave Johnson los cuida en Charlie Med, el hospital de la base y la estación de ayuda. Realicé algún tipo de cirugía menor o algo así, los cosí de nuevo, los puse en una camilla, los arrastré por la rampa y los tiré en esta pequeña área que teníamos con sacos de arena. Era un lugar desolado afuera. Allí, no había ningún lugar donde esconderse. Solo era una lámina de metal afuera. No había donde esconderse, solo podías soportar lo que te lanzaran. Si tenías suerte, los subías al helicóptero y salías. Yo tuve suerte, nunca me golpearon. Simplemente mantenerse vivo se convierte en el único objetivo. La enfermedad y el terror se propagan por toda la base aislada. Algunos piensan en una guerra que nunca conocieron. En muchos aspectos era como las trincheras de la Primera Guerra Mundial, ya sabes, niebla, alambres, mismas condiciones de vida, disentería, ese tipo de cosas. La niebla lo haría entrar típicamente en la mañana, estaba fresco. Era misterioso. Era, paradójicamente, una sensación de alivio y miedo al mismo tiempo. Con niebla, los artilleros de Vietnam del Norte tienen dificultad para enfocar la base. Los hombres saben que tendrán alivio del bombardeo constante. Aunque es temporal, lo aprovechan al máximo, reparan búnkeres y recogen su correo. Pero su respiro es solo breve. El general William Westmoreland piensa diferente. Está convencido de que Hanoi intentará hacer de 1954, donde los vietnamitas del norte vencieron a los franceses. Dien Bien Phu, el Viet Minh, tenía la posición elevada, cerró la pista de aterrizaje. En Khe Sanh, los Marines dominan las colinas y sostienen la base aérea pese al bombardeo constante. Seguro de que los comunistas atacarán con fuerza, el general Westmoreland envía más tropas a Khe Sanh. Pronto más de 6.000 hombres abarrotan la pequeña base. Luego, la artillería norvietnamita en Laos, a 6 millas de la base, comienza a bombardear Khe Sanh todos los días. Tienen artillería, cohetes, morteros. Bueno, descubrimos que tienen cohetes y morteros, pero no vemos nada que sea malo. Nos gustaría ver algo de vez en cuando. Puedes oír hablar de ello todo lo que quieras, pero no lo crees realmente hasta que lo ves. Los estadounidenses responden a los norvietnamitas con su cañón de 175 milímetros disparado por la artillería del ejército desde un montón de rocas y el campamento Carroll en la provincia de Quang, al sur de la zona desmilitarizada. Pero el bombardeo tiene poco efecto. Las posiciones enemigas están demasiado lejos. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los marines volando desde Da Nang y la Marina volando desde portaaviones en el Mar del Sur de China responden con 300 vuelos al día. Lanzan bombas, cohetes y napalm sobre los vietnamitas del norte escondidos en las montañas. En la base, solo el bombardeo diario era constante. Esto es muy ajeno para un chico de 19 años.
Estábamos en casa. Éramos parte del club de los 4H, monaguillos o capitanes del equipo de fútbol, y de pronto nos enviaron a la guerra. Supongo que fue nuestro bautismo de fuego. Ahora los comunistas experimentarán un bautismo de fuego como nunca imaginaron. La Fuerza Aérea de Estados Unidos lanza bombarderos B-52 contra soldados norvietnamitas en las montañas. En cuestión de días, estos poderosos aviones de gran altitud se convierten en el arma más efectiva de América. Es la fuerza comunista la que está rodeando Khe Sanh. Es el final de enero de 1968. Khe Sanh ha estado bajo asedio ahora durante 10 días. En Vietnam, ambos lados anuncian alto al fuego por el Tet, Año Nuevo Lunar. El 31 de enero, los aliados descubren que Hanoi planea algo más. Vietnam del Norte lanza una ofensiva mayor contra cientos de pueblos, ciudades y bases aliadas en todo el país. Durante los primeros 3 días de lo que se conoce como la ofensiva del Tet, una granada cae en Khe Sanh. Johnson, obsesionado con Khe Sanh, revisa a diario una maqueta en la sala de situación de la Casa Blanca. A pesar de las nuevas tácticas de los vietnamitas del norte, Westmoreland no cambia su estrategia para Khe Sanh. Aún cree que su guarnición del norte es el objetivo principal del plan de Hanoi. Westmoreland ordena la Operación Niagara, nombre clave de la Fuerza Aérea para los intensos ataques de B-52 contra los norvietnamitas. Desde Guam, a 5.500 millas de distancia, se tarda 12 horas en llegar a Khe Sanh. Luego, usando una técnica llamada luz de arco, estos enormes aviones a 30.000 pies sueltan sus cargas con una fuerza que se extiende como una alfombra explosiva. Diariamente, grupos de 6 B-52 lanzaban 60.000 libras de bombas sobre su enemigo. El impacto que causan es enorme, produciendo un efecto devastador en los miles de tropas norvietnamitas que asedian Khe Sanh. Las bombas de una sola formación de 6 aviones pueden destruir un área de medio milla de ancho y casi 2 millas de largo. Incluso en los búnkeres de Khe Sanh, los hombres sienten el poder de los B-52. Estarías sentado y el suelo empezaría a temblar. Es realmente fuerte. Y cuando estás bajo tierra con ese efecto, todo el suelo se mueve bastante, todo cae, el polvo, la tierra, y todo empieza a moverse. Tenemos esta pequeña broma sobre cómo hacer café Khe Sanh. Te sientas en tu búnker y sabíamos cuándo iban a llegar los ataques aéreos, así que te sientas en tu búnker, sacas tu café, lo pones junto a tu taza y pones tu azúcar y tu sustituto de crema al lado, y luego esperas a que la Fuerza Aérea aparezca para mezclarlo por ti. A finales de febrero, unos 40 días tras iniciar el asedio, los B-52 bombardean sin parar las 24 horas. Los aviones de gran altitud son implacables. Para los comunistas conmocionados, los enormes aviones se vuelven armas cercanas, bombardeando posiciones enemigas a menos de 500 yardas de la base. El mayor Miles Roerlich, piloto de C-130, tiene asiento en primera fila. Escuché lo que creí era un tren pasando por el búnker. Miré por la puerta del búnker y fue lo más devastador que creo que he visto en mi vida. Vi que parecía que árboles, tierra, ramas y personas, y simplemente todo volaba por el aire, y cuando terminó la redada, estaba muy tranquilo. Los B-52 mataron a miles de vietnamitas del norte. La sombra de Khe Sanh persiste, así que mantener el ánimo es un reto para los marines que construyen. Casi siempre saltaba de búnker a búnker y de trinchera a trinchera. Sí hacía mis servicios religiosos, pero solo duraban 3 minutos. Distribuía la comunión, tenía un sermón de 1 o 2 frases. Esa vez creo que el texto era Jesús calmando las aguas. En las colinas fuera de la base, los ataques siguen siendo mortales, sobre todo en la 88 en el sur. Demasiados heridos salen en camillas, demasiados muertos salen en bolsas para cadáveres para mantener la moral alta. El capitán Bill Dabney toma una decisión audaz en medio del constante bombardeo.
Así que todos los días a las 8 en punto, precisamente a las 8 en punto, y nos apuntaban, izaríamos la bandera. Y luego teníamos agujeros profundos justo al lado del asta de la bandera. Tardó 25 segundos, ya que sabíamos que ese era el tiempo de vuelo para la ronda. Fue como hacer una señal obscena a los vietnamitas del norte. No fue un desafío y en verdad no teníamos nada más con que desafiarlo. Y ahí está la bandera estadounidense y todos estaban simplemente eufóricos. El francotirador al otro lado de la colina en el 81 no estaba tan eufórico y pensó que esto era un objetivo. El francotirador dispara, comienzan a caer rondas de mortero. Después de la llamada de la corneta, los hombres corren rápidamente a cubrirse. La ceremonia de izamiento de la bandera fue cronometrada. Todos saltaron el agujero de las rondas y siguieron con lo suyo. Negocios es el difícil trabajo de pasar cada día lo mejor que pueden con suministros limitados. El agua siempre es escasa en la base y especialmente en las colinas. Vamos durante 3 o 4 días sin agua muchas veces en la base. A veces pasaba 7 u 8 días en las colinas. Pero las personas compartirían las últimas gotas de agua que tenían entre sí. A medida que avanzaba, nosotros nos quedamos con un cuarto de cantimplora y a medida que avanzaba por la noche extendíamos plástico para atrapar el rocío y lameríamos el rocío. El agua era preciosa. El mal clima y el intenso bombardeo enemigo dificultan y ponen en riesgo el abastecimiento a Khe Sanh. Los aviones C-130 y C-123 frecuentemente no pueden aterrizar por la niebla y la pista dañada, por lo que algunos suministros deben lanzarse en paracaídas. La zona de lanzamiento, fuera de las líneas reforzadas, es muy pequeña, aunque supera las 200 por 200 yardas. Debían asegurar esa área donde caían. Eso significaba que era un objetivo y en el minuto en que lo aseguraban se convertía en un objetivo. Así que hacíamos un lanzamiento y luego el enemigo colocaba, ya sabes, toneladas de artillería en nuestro lanzamiento hasta que todo se calmaba. Después los marines entraron y sacaron las cosas. El cuerpo de intendencia carga aviones en la base aérea de Da Nang a más de 100 millas de Khe Sanh. Para llevar los suministros de manera segura a la base, la Fuerza Aérea desarrolla una técnica complicada, entregándolos apenas aterrizando en la pista, rodando, mientras aún se está moviendo, empujando enormes paletas cargadas con todo, desde municiones y combustible hasta comida. Pero siempre existía el peligro de ser alcanzado por el fuego enemigo. Supongo que lanzaron todo lo imaginable al avión, armas pequeñas y más. Arma parecida a nuestro calibre 50 que los norvietnamitas ponían al final de la pista para disparar a los aviones en la aproximación final. Milagrosamente, el bombardeo destruye solo un C-130. Ese avión arde hasta quedar irreparable y luego permanece en la base como un recordatorio del constante peligro. La mayoría del daño que sufrimos fue por calibre 51 y menos. Eso fue en el aire. La mayoría del daño en el suelo cuando aterrizamos fue causado por artillería de 33 milímetros, cohetes. Morteros, todo nos golpeó. Pese al bombardeo y fuego terrestre, los aviones de carga continúan lanzando suministros. A veces los paracaídas se desvían tanto que los marines deben destruirlos para que no los capture el enemigo. La munición y el combustible son la prioridad, pero las raciones de mar en pequeñas latas verdes, siempre presentes, no dejan de estar en la mente de todos. Un día te tocaría la carne, al siguiente día te tocaría el postre y al tercer día podrías obtener las galletas y el queso. Las cosas que siempre buscas eran una lata de duraznos y simplemente la apartarías hasta que pudieras conseguir una lata de bizcocho. Son latas pequeñas, parecen de atún. Lo interesante era que si lograbas esa combinación era como ganar la lotería. Para
defenderse de ataques terrestres, los Marines en el perímetro usan todo contra un enemigo que saben está fuera del alambre. Para ayudar a los Marines, el ejército tiene 4 posiciones de armas a lo largo del perímetro norte de Khe Sanh. En cada extremo hay 2 chasis de tanques Dusters con cañones gemelos de 40 milímetros. Una batería de ametralladoras cuádruples de 50 dispara 250 rondas por minuto para mantener al enemigo a raya. El teniente Bruce Geiger lidera el pelotón. Particularmente durante la noche, disparábamos fuegos de interdicción, dispararíamos a posiciones sospechosas. Durante el día, si veíamos a un francotirador o cualquier actividad, llamaríamos o a veces dispararíamos libremente a esos objetivos. A veces estos artilleros disparan al resplandor rojo de los cigarrillos vietnamitas del norte que arden en la distancia. A veces bengalas iluminan el cielo nocturno para ayudarles a encontrar su objetivo. Fallaste en la primera ronda, pero no en la segunda, y tenían un alcance de casi 4.000 metros, así que era un arma bastante significativa. Muchas veces sabías que lograste el objetivo porque estaba allí. Cada día, los ataques aéreos tácticos de los bombarderos de combate de la Marina, la Fuerza Aérea y la Armada destruyen las fortificaciones enemigas en las montañas. Siguen matando a muchos norvietnamitas y destruyendo sus búnkeres. Aún así, el bombardeo y el peligro de muerte en las trincheras continúan. Escuchamos una explosión y había lo que pensábamos que era metralla volando por el aire, y alrededor él se acercó lo suficiente y colapsó uno de estos sobre varios marines y uno o dos murieron y uno logró salir, pero tuvo que ser evacuado porque mentalmente ya no estaba allí. Había tanto de eso que sucedía que podías aceptar la muerte. Yo podía más al verlo que alguien simplemente no estando allí. Por la noche y entre la niebla, las tropas norvietnamitas cavan trincheras y buscan hacer túneles bajo el alambre de púas de la base. Cuando el clima mejora y la niebla se disipa, los aviones de observación piden ataques aéreos para frenar a los comunistas. Y literalmente dejaron caer napalm sobre el alambre, y yo tenía desde un punto de ventaja al menos donde estaban mis posiciones, no puede que a 100 yardas. El calor era tan intenso que literalmente te quemaba las cejas, robaba todo el aire, el oxígeno estaba completamente quemado a cientos de yardas, pero el calor que desprendía era increíble, era como alto. En el aire. Fue bastante intenso. Nada sobreviviría al napalm. Ni el napalm ni los intensos ataques aéreos y de artillería estadounidenses logran desalojar a las tropas norvietnamitas de su fortaleza montañosa. 50 días después del asedio, 6.000 soldados estadounidenses permanecen atrapados, viviendo en búnkeres día a día, sin saber qué esperar cuando se pone el sol. El asedio sigue. Para las tropas estadounidenses agotadas, cada día es igual. 50 días se vuelven 60 días. Ya casi termina marzo, pero no hay alivio a la vista. El enemigo sigue en las montañas y los bombarderos de Estados Unidos continúan atacando. La artillería estadounidense bombardea las montañas cercanas a la base. Para estos jóvenes marines, los peligrosos días y noches en Khe Sanh no terminan. Entrenados para atacar, no disfrutan ser blancos fáciles. Así que no sabías cuándo vendrían las rondas entrantes. Constantemente no sabíamos si estabas en peligro o no. Las personas eran asesinadas en la cabeza o letrinas. Las personas eran asesinadas reparando sacos de arena. Las personas eran asesinadas simplemente haciendo la tarea cotidiana de conseguir agua. Sentíamos que nada nos detenía y no nos gustaba estar retenidos en la base. Nos sentábamos allí y decíamos, está bien, ven a por nosotros, ven a por nosotros. Nos llevaremos a tantos de ustedes con nosotros antes de irnos. Pero las tropas norvietnamitas no vienen, no montan el gran ataque terrestre que Westmoreland espera que llegue.
Para averiguar los planes norvietnamitas, los marines hacen peligrosas patrullas fuera de la base. Hay intensos tiroteos. Los hombres mueren. Las pérdidas suelen ser graves. El sanitario naval Ralph Danilo patrulla cuando atacan a los marines. Corremos cuesta arriba mientras explotan morteros a nuestro alrededor. Rodríguez gritó: Doc, el fuerte ha sido golpeado duramente. Recuerdo que una de las lentes de sus gafas estaba reventada y la otra estaba agrietada, y le realicé la reanimación boca a boca y... él simplemente yacía allí muerto. En la selva, los helicópteros deciden entre vida y muerte. Rocky Darger es piloto en una peligrosa misión de rescate bajo fuego pesado en las colinas cerca de la base. A 50 o 100 yardas veías muchas luces parpadeantes en la línea de árboles disparándonos. Y me asombró que cualquiera que llevara un rifle podría habernos matado directamente allí sentados, en esta cabina de vidrio, y los tripulantes están en la parte de atrás con pequeños pedazos de aluminio delgado entre ellos y la muerte, y sacamos a todos de allí y nadie resultó herido. Cuando los aviones no pueden aterrizar, los helicópteros más que llenan el vacío al traer los suministros necesarios, especialmente para los incansables médicos. Cuidar a los heridos y solo tus manos están llenas de sangre. Simplemente te las limpias en tus pantalones y después de días de usar la misma ropa, días y semanas de usar la misma ropa, tus pantalones están rígidos por la sangre. Aterrizar de manera segura en una zona de aterrizaje caliente, una zona de aterrizaje bajo fuego de los artilleros enemigos, se convierte en un truco de arte de tiempo preciso para los pilotos de helicópteros. La única responsabilidad de un copiloto cuando tocas el suelo era presionar el cronómetro en el panel, y a los 20 segundos comenzaría a aumentar la potencia y tendríamos que salir de allí. Fue dentro de 30 segundos, habría mortero, rondas en la zona. Obtuvimos 29 bajas confirmadas antes de salir y estaban asaltando el helicóptero, así que fue un día muy duro en la oficina. Y entré y saqué mi libro de patrulla que siempre llevo en mi bolsillo y lo abrí. Hay un pedazo de metralla que atravesó hasta la última página. Y pienso, esa fue de las más aterradoras al enfrentar la muerte. A finales de marzo de 1968 no hubo invasión de Kesan. Moreland, informado por sus oficiales de inteligencia, sabe que las tropas enemigas se retiran de las montañas, probablemente por buena razón. La Fuerza Aérea asegura que los ataques con B-52 han matado a miles de soldados norvietnamitas. Se evita que Vietnam del Norte tome la base y la use como plataforma para avanzar hacia Vietnam del Sur. Oliendo la victoria, Westmoreland termina el asedio y alivia la base a gran escala con la Operación Pegaso, nombrada así por el caballo alado de la mitología. La fuerza de alivio está formada por la primera división de caballería aérea con 400 helicópteros, el primer y el 26º regimiento de marines, 2 unidades vietnamitas y un total de 30.000 soldados. La Ruta 9 reabre tras casi 3 meses y el 6 de abril de 1968 los marines en Kesan y la primera caballería aérea se unen fuera de su perímetro. Westmoreland declara que el asedio de 77 días a Kesan se ha levantado, pero en realidad la lucha no termina. El sargento Joseph Bayardo, un artillero del ejército, describe su reacción cuando una unidad de tanques cae en una emboscada 2 meses después, en junio. Y parecía hundirnos más. Ya habíamos visto a muchas personas morir y esto fue la guinda del pastel. Fue como eso. Fue una gran dificultad para nosotros, no sé. Como nos volvimos locos por querer seguir en lo que ellos llamaban la caza. Dejaremos la base para cazar. Sabías que era un sueño imposible, pero no podía pasar. Por orden de Westmoreland, quienes quedan en la guarnición la desmantelan y destruyen como si nada hubiera pasado en la base o en sus vidas. Un soldado dice que destruyen nuestros escondites. Todo lo que podríamos destruir, enterrar o explotar. Lo estamos haciendo.
Lo malo es que estamos destruyendo los búnkeres donde debemos estar. Entierran más de 800 búnkeres. Destrozan más de 3 millas de alambre de púas. Levantan un enrejado de acero improvisado de la pista de aterrizaje. Hacen explotar los cascarones quemados de las aeronaves derribadas. No queda nada excepto la resistente tierra roja cada día, mientras los arados mastican esa antigua tierra. Los últimos marines y tropas del ejército encuentran sus posiciones casi indefensas ante el esporádico y persistente bombardeo, pero resisten. Diría que los hombres se mantuvieron bastante constantes durante el asedio. Durante todo el asedio todavía estaban llenos de energía, corrían más rápido, conducían más rápido. Nunca perdieron su humanidad de preocuparse por el otro, bromeando, humor. Ellos estaban en contacto con miedos, con risas, con muerte, con vida. Muchos chicos lidiaban con las cosas de manera diferente, pero querías ser parte de un equipo, querías ser parte de un pelotón, y la única forma en que podías hacer eso era siendo fiel simplificado al chico del próximo año. Eso era lo más importante para nosotros. Los hombres que permanecen se sienten más solos conforme la base se vacía. Algunos no soportan el bombardeo. Creo que fue por los bombardeos de artillería, no estaba acostumbrado a recibir tanto. Los proyectiles de cañón me afectaban mucho y empezaba a perder la noción del tiempo como los demás. A medida que la base se cierra, los que llevan más tiempo allí se molestan por otras razones. Durante el asedio, en meses vieron morir a casi 200 y miles resultaron heridos. Me sentí muy frustrado en ese momento al pensar que el número de personas que murieron en Kesan o como resultado de Kesan y luego de repente lo abandonamos, ¿por qué era tan importante hace 2 meses y medio y por qué ya no es importante? Habíamos sufrido todo esto, todas las bajas que se habían acumulado durante más de 77 días, que todo había sido en vano, que sabes, lo estábamos abandonando totalmente. Me costaba mucho entender eso, todavía no lo entiendo del todo. Para estos jóvenes es hora de seguir adelante. Queremos salir de ahí. ¿Sabes que era hora de que saliéramos de ese tipo de condición? Lo dejé mirando hacia abajo. Qué desperdicio. Llegué volando por aire y salí por carretera. Fue cuando saliste fue devastación. Quiero decir, desde las puertas del sur, varios kilómetros carretera abajo, no había nada verde en su mayoría. Volamos en un helicóptero CH-53. De alguna manera nos enroscamos hacia el cielo para evitar cualquiera de los ametralladoras y cualquier arma de avión que todavía pueda estar en la zona. Y todo el campo circundante estaba totalmente desprovisto de árboles. Todo estaba lleno de cráteres de bombas. Me giré, vi eso y dije, Dios, mira lo que hicimos aquí. La tomamos, pero hermoso, hermoso. Área y la hemos convertido en la luna. No eran nada más que cráteres. El sargento Joseph Belardo deja la base a mediados de julio en el último medio rastro. Él y sus hombres miran una vez más el desolado cuartel. Todos se detuvieron 1 minuto y parecía que la guerra se había detenido. No hubo sonidos, ni pájaros, ni insectos. Todo estuvo muy tranquilo. Y así dejaron Kesan. En un momento volveremos con el legado de Kesan. Durante 77 días, los marines en Kesan se sentaron y esperaron aún más por esa batalla decisiva que nunca llegó. Mientras tanto, la guerra más grande a su alrededor estaba tomando algunos giros dramáticos. La ofensiva del Tet terminó, pero provocó el año más sangriento de la guerra, con más muertes estadounidenses que nunca. Al final de marzo de 1968, presionado por la ofensiva y las protestas, el presidente Lyndon Johnson sorprendió al país al anunciar que no buscaría la reelección. No buscaré y no aceptaré la nominación de mi partido para otro mandato como su presidente.
Cuando Kesan es abandonado, el general William Westmoreland también ya partió a Washington para ser jefe de Estado Mayor del Ejército. El organismo oficial registró en Kesan 199 estadounidenses muertos y 830 heridos graves. Pero los números oficiales no cuentan toda la historia de Kesan. Estados Unidos estima 15.000 enemigos muertos, la mayoría debido a los constantes ataques de B-52 a los comunistas. Nunca se sabrá el número exacto de vietnamitas del norte muertos, ya que Hanoi no revela esas cifras. Al final, Estados Unidos reclamó la victoria en Kesan. 6.000 americanos entrenados resistieron durante 77 días contra el ejército vietnamita del norte. El general Westmoreland prevaleció. Su bloqueo en Kesan evitó la infiltración masiva de soldados norvietnamitas en el sur. Para el capitán Bill Dabney, quien lideraba a los marines en la colina 881 Sur, el asedio fue un homenaje al espíritu humano. Lo notó en la rutina diaria de jóvenes sobreviviendo valientemente bajo grandes dificultades. Las rutinas diarias era donde estaba el heroísmo, ya sabes. El chico que tomaría su rifle y saldría por la noche frente a las líneas en los puestos de escucha y se sentaría allí alerta hasta la mañana. Los camilleros, los chicos que estarían atentos, ya sabes, simplemente se ofrecieron voluntariamente para agarrar una camilla y correr en esa zona caliente. Esperaban lograrlo. No había nada que pudieras hacer que no estuviera en riesgo de vida. ¿Te levantaste en la trinchera? Debías levantarte en la trinchera para cumplir tu deber. Así. Los diarios, como dije. En julio de 1968, la base de Kesan fue abandonada, pero en los siguientes 4 años, las fuerzas estadounidenses la ocuparon y dejaron repetidamente, como si ese puesto aislado tuviera importancia mítica. Soy Jack Smith. Buenas noches.